Buenas tardes a todos los heroicos que han venido hoy a pesar del partido, porque la lluvia no afecta mucho. Bueno, nos hemos reunido aquí en el Ateneo como habitualmente, esta casa que siempre está dispuesta a acogernos con nuestras propuestas. Y hoy toca presentar el último libro de la colección Svetustate Novum, que digamos es nuestra colección favorita, en el sentido que es en la que más empeño ponemos empeño en todas, pero en este caso la edición pues es especialmente atractiva. Por circunstancias de diferentes personajes que a lo mejor deberían estar aquí mejor que yo, me toca a mí presentar a Paco, y es una labor ardua, porque como ustedes saben, a este señor no lo conoce nadie y no es frecuente verlo por estos sitios. Pero voy a hablar algo leído, que no suelo hacerlo, porque en una conversación con Paco me descubrió que había algunas circunstancias que no eran muy conocidas. Entonces tengo que decir que nació en 1959, que es una cuestión que los biógrafos tienen que corregir porque le añaden algunos años, y supongo que será por lo mucho que sabe, no por el aspecto que tiene. Bueno, el caso es que nació en una época en la que las cosas duraban bastante más que ahora, y eso llegabas al acceso a la universidad con, creo yo, con más seriedad, con más formación. En el caso de Paco le pasó una cosa muy curiosa. Tenía una vocación muy clara y muy definida, y la Universidad de Santander entonces no le ofrecía esa posibilidad. Menos mal que en un año lo corrigió y al año siguiente ya empezó su carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo tanto es uno de los primeros licenciados, o sea, que debía ser muy pocos, ¿no? Imagino. Bueno. Sí, bueno, no, tampoco, yo creo. Él era, por su entorno familiar, estaba desde pequeño de alguna manera vinculado al Centro de Estudios Montañeses, y quizá eso mismo fue lo que le llevó a desarrollar la vocación que tiene. Pero sin embargo no ingresó en el centro hasta el año 1998. Desde entonces acá han pasado ya unos años, y sobre todo han pasado muchísimos artículos, varios libros, infinitas conferencias y miles de ayudas a gente que necesitaba saber cuestiones de la historia de por lo menos los últimos 3 siglos de Cantabria. Decía que iba a leerlo, pero no lo estoy leyendo. Bueno, ahora mismo está ocupando el puesto de vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, después de haber sido presidente durante 8 años, vicepresidente también, presidente en funciones, y además está en el día a día del Centro de Estudios Montañeses. El Centro de Estudios Montañeses, por lo tanto, hoy no sería lo que es si Paco no estuviera en él. Dicho esto, quiero resaltar la labor que ha hecho con este libro. Cuando decidimos en la Junta Directiva que el año pasado íbamos a hacer este libro, había un problema. Es un libro que es muy técnico, con muchos cuadros y muchas cifras y muchísima información, y además es el primero que se hace retratando, digamos, de alguna manera, la vida de Cantabria a mediados del siglo XIX. Eso nos planteaba que había que hacerlo de manera facsímil para que tuviera sentido, pero había que darle una explicación, y Paco ha hecho un trabajo increíble. Ha desmenuzado el libro, lo ha explicado casi página a página, y encima el autor de este libro, que era Luis Ratier, un francés instalado en Santander, al año siguiente hizo una nueva edición muchísimo más amplia. Si no recuerdo mal, esta debe tener como 150 páginas y la del año siguiente unos 230.
bueno, pues esa falta de información, digamos, entre comillas, que tiene esta edición, él la completa en su estudio introductorio. De verdad les recomiendo la lectura de ese trabajo porque nos hacemos una idea clarísima de lo que había en la provincia, en la provincia de Santander a mediados del siglo XIX, un siglo después del catastro de la Ensenada, que también lo refleja bastante bien, pero además es contemporáneo del Madoz. Sí. Porque eso es. Entonces, yo creo que nos sitúa muy bien en aquellos momentos. Y ahora quiero hacer una cosa que se hace pocas veces para hablar de unas personas de las que nunca se hablan, pero que sin ellas no podríamos hacer este tipo de trabajos. Me refiero, por una parte, a la Biblioteca Municipal, en la que está una serie de funcionarios trabajando día a día, lamentablemente cada vez con más dificultades por circunstancias que no puedo explicar, ni analizar, ni entender, y que han mantenido una colección de información de cualquier tipo de documento, libro o manuscrito sobre Cantabria, y nos ha permitido recoger hay muy pocos ejemplares de este libro, si no recuerdo mal, 2 ahí y uno en el Museo Marítimo. Sí, claro. Y nos han permitido hacer este trabajo, y quiero en ese sentido señalar a Héctor Peña, que es la persona que ha digitalizado todo el libro, y eso nos ha permitido tener una reproducción magnífica. Y por otra parte, desde hace años trabajamos con una imprenta que es Gráficas Copisán. Esta colección la iniciamos hace 5 años, 6 años, con la imprenta Bedia, con Bedia Artes Gráficas, que ha cerrado ya hace 2 años, y por lo tanto tuvimos que buscar una nueva imprenta en la que trabajar con las calidades que tenía Bedia, y la experiencia que habíamos tenido con Copisán nos llevó a darles este trabajo, a seguir esta colección, y se ha puesto a la altura de lo que hacía la familia Bedia. Y también en este caso quiero resaltar el trabajo de una persona que es Rocío León, que es la encargada de la preimpresión, que ha tenido que hacer un trabajo extraordinario con las imágenes que le llegaron de la biblioteca, y que sin el arduo trabajo que ha tenido que hacer, este libro no habría salido tal y como ha salido. Dicho esto, por favor, apaguemos los móviles o silenciémoslos, por favor, porque va a hablar Paco. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras tan amables. Yo la verdad es que el trabajo que hice con este libro, ahora hablaré un poco más de él, sí que tiene un mérito, y es que tenía que hacerle mientras estaba sonando el teléfono cada 10 minutos, lo cual es absolutamente desesperante para todo aquel que tiene que estar realizando un trabajo intelectual, pero que por otra parte no quedaba otra, con lo cual ese es el mérito mayor que yo le encuentro. Está hecho a pesar del teléfono. Bueno, quisiera, lo primero de todo, hablar un poco, aunque ya se ha ido presentando cada volumen de esta colección, pero no me parece mal referirme a ella en conjunto al comienzo de la intervención. Esta colección la empezamos en el año 2018, porque fue el año en el cual el Ayuntamiento de Santander empezó a colaborar económicamente con el centro. El centro siempre había tenido la ayuda anual, invariable, del gobierno. Bueno, primero de la Diputación Provincial, después del gobierno de Cantabria. Eso desde los orígenes del centro en el año 1934. Pero nada más, ninguna otra entidad oficial nos subvencionaba. De tal manera que, eso sí, el ayuntamiento, pues cada vez que iba a depositar en el Panteón de Ilustres algún ilustre cadáver,
o cada vez que iba a poner un nombre nuevo a una calle, o cada vez que iba a dar la medalla de oro de la ciudad a determinada persona, pedía informe al centro, y el centro pues le hacía uno y otro más, hasta que yo varias veces le dije a la actual alcaldesa: Gema, hija, nosotros hacemos mucho por el ayuntamiento, a ver cuándo el ayuntamiento hace algo por nosotros. Y sí, fue sensible nuestra alcaldesa a aquello y empezó el ayuntamiento en el año 2018 a colaborar económicamente con una partida anual regular todos los años. Y precisamente esta colección la hacemos en base a esa cantidad que el Ayuntamiento de Santander nos ingresa anualmente. Decidimos llamarla Ex Vetustate Novum, que es el emblema, diríamos la frase, el lema del centro, pues no desde sus orígenes, pero desde poco después. Y bueno, pues nos pareció adecuado para una colección en la cual pretendíamos hacer algo muy determinado. No se trataba de editar libros de cualquier temática relacionada con Cantabria, como otros muchos que editamos, sino que lo que se trataba era de publicar por vez primera textos antiguos que nunca se hubieran editado, que nunca hubieran pasado a la imprenta, o bien reeditar textos publicados muy antiguamente, pero que ya a estas alturas era imposible encontrar esos textos en ninguna parte. Y así hicimos. El primero que publicamos, el tomo número 1, como pueden ver, -1, todos tienen exactamente la misma estética. Quisimos que tuvieran una estética muy determinada y que se atuvieran a unos parámetros fijos. El tomo número 1 son los entretenimientos de un noble montañés amante de su patria. Este escrito de Francisco Javier de Bustamante, de 1787-88 por ahí, era un texto que muchos historiadores habían utilizado gracias al manuscrito original o gracias a alguna copia mecanografiada, pero que jamás se había editado. Es un libro que se citaba mucho en muchas obras sobre Cantabria, sobre Santander, pero nunca se había editado. Y ya nos parecía que era hora de que más de 200 años después se editase ese libro, Entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, cuyo estudio, porque también decidimos que todos estos libros llevasen anexo un estudio histórico, crítico, que los complementara. Y el estudio de ese primer volumen le hizo nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez Gómez, profesor de la Universidad de Cantabria y muy especializado en la época en la que Bustamante escribió sus entretenimientos. El tomo 2, al año siguiente, en el 19, fue el diario de Tomás Pérez del Camino, un montañés de Casturdiales que durante la Guerra de la Independencia se le llevaron preso los franceses hasta Alsacia, nada menos. Tuvo que recorrer toda Francia. Y entonces él fue escribiendo un diario con las experiencias de cada día en aquel desplazamiento. Yo les digo que a mí, si me llevan preso así, no me importa, casi que lo agradezco, porque iban en calesa, visitaban todos los sitios, comían aquí, comían allá. O sea, Napoleón hizo unos presos muy finamente tratados, con mucho. Y es un libro, aparte de divertidísimo, es muy divertido, muy interesante, porque ve uno pues las costumbres, la realidad social de la Francia de aquella época. Este libro, este manuscrito, había empezado a hablar de él, o sea, le había dedicado un trabajo José Simón Cabarga en la revista Altamira, allá por los años 50, pero no se había nunca publicado íntegro. Entonces se publicó por primera vez entero y verdadero, acompañado de un trabajo de nuestro compañero Rafael Palacio Ramos, muy interesante trabajo, es el director de la Casa de Cultura de Santoña y miembro del Centro de Estudios, que está además muy centrado en esa época precisamente. Ya digo, un libro que recomiendo porque es muy entretenido y muy divertido. El tercer tomo es el que cambia, porque el tercer tomo podemos ver que tiene un formato completamente distinto. Se trataba, y este libro sí que nos dio que hacer porque estuvimos varios años preparándole, se trataba de editar por vez primera los álbumes fotográficos sobre patrimonio construido de Cantabria que había realizado el fotógrafo Fernando Ceballos de León
hacia 1920. Este hombre fue por la provincia fotografiando los monumentos y él hizo unos preciosos álbumes artesanales con los cantos metálicos muy bonitos, pero dos de los tomos dedicados a arquitectura civil y dos de los tomos dedicados a arquitectura religiosa. Era una obra absolutamente artesanal, que nunca se editó. Él hizo varias series, la colección más amplia fue la que andando los años compró el Centro de Estudios Montañeses, son como digo 4 tomos, pero nunca se habían editado, de tal manera que decidimos editarlos en una versión cuasi facsímil, porque redujimos los 4 tomos a 1, aunque está completo todas las fotos, está además al mismo tamaño que están en los originales, pero las cartulinas no son así de gordas como las de los álbumes originales, lo que nos permitió realizar en un solo tomo todo este trabajo, que es la verdad una preciosidad y que es un libro que ha tenido un éxito enorme, pesa mucho, eso sí, pero podemos ver que la calidad de reproducción, el trabajo que nos hizo, en este caso la imprenta fue AZ Gráficas, y el trabajo que hicieron pues fue desde luego extraordinario. Este fue el volumen número 3, con un pequeño, aquí casi no metimos nada de texto, pero sí que hay un pequeño texto introductorio de Virgilio Fernández Acebo y mío. El 4º tomo es el colmo de la diversión, o sea, ese, si quieren pasar ustedes un rato agradabilísimo y conocer el Santander barrio bajero de los años 30 del siglo XIX, lean ese libro, por favor. Es los escritos, los artículos que publicó en el periódico El Atlántico en los años 1889-1890 un cura santanderino que se llamaba Ambrosio Menjón y Moreno, muy amigo de Pereda y con un lenguaje totalmente perediano, que la verdad es que no le tiene ninguna envidia a Pereda, porque está escrito con una gracia, un donaire, una soltura, que es una exquisitez, y este hombre, como a diferencia de Pereda, Pereda había nacido en Polanco, y bueno, sí, nos cuenta muy bien pues la epopeya de los callalteros, pero en realidad él los había conocido. Claro que los había conocido y mucho, pero no había nacido entre ellos. Y este sí, Ambrosio Menjón había nacido justo allá en la calle El Rincón y entonces había conocido a toda una serie de personajes, un inframundo que es divertidísimo como le describe a las 7 tuertas, a Mascavidrios, a Tumbanavíos, a todos los personajes típicos de aquel Santander de poco antes de mediado del 19, la verdad que es una maravilla. Y entonces estos artículos que estaban allá olvidados en las páginas del Atlántico de 1890 se reunieron y nuestro compañero Salvador García Castañeda, experto precisamente en este tema de la literatura cántabra del 19, fue el que hizo un espléndido, luminoso trabajo introductorio para acompañar la edición. El tomo 5, que es el del año pasado, es la reedición de una novela en realidad. Nunca habíamos hecho algo así, pero esta vez lo hicimos. También con trabajo introductorio de Salvador García Castañeda, que había sido de alguna manera el redescubridor de esta novela. Es una novela de un autor santanderino, Juan Manuel Echeverri, que sepamos, la única novela que escribió fue esta, El Capitán Negrero, y nos habla del problema, del tema de la esclavitud en el siglo XIX. El estudio introductorio, ya digo que es estupendo, porque Salvador hizo un trabajo pormenorizado, un estudio magnífico sobre la problemática de la esclavitud y la liberación de los esclavos en el 19, y ese es el tomo 5. Y ahora nos toca presentar el tomo 6, que es al que ha aludido Fernando. El tomo 6 decidimos publicar o republicar, reeditar el Anuario Estadístico de la Administración y del Comercio de la provincia de Santander, que publicó Luis Ratier en 1847. A ver, hasta entonces las guías,
digamos, lo que entendemos más o menos por guía de una población o de una provincia, brillaban por su ausencia. En Santander nada más que había un precedente. En 1793, Pedro García Diego había publicado la primera guía, vamos a decir, de Santander, pero con unos conceptos, un criterio todavía muy dieciochesco. Lo que más abulta en esa guía es los santos de cada día, o sea, la relación del calendario diario, ¿no? Bueno, no obstante, es interesante y además es la primera guía santanderina, pero no se había vuelto a hacer nada hasta 1847, cuando el francés Louis Ratier decide publicar este que tituló Anuario Estadístico de la Administración y del Comercio de la provincia de Santander, lo cual no es cierto, porque habla de muchas más cosas que de administración y de comercio. Se fija en muchos aspectos. Claro, Louis Ratier era alguien pues muy poco conocido. La única persona que algo sabía de él era yo. ¿Por qué? Porque yo hace años había publicado este otro libro sobre un hijo de Louis Ratier, sobre Paul Ratier, Pablo Ratier, pintor, que era un artista que cuando yo me comencé a estudiarle, fue más que nada por dos razones. Una, porque tenía un retrato pintado por él en mi casa que me parecía muy bueno y no entendía yo que este pintor no estuviese estudiado, y lo otro porque el pobre Ratier se hizo célebre más que nada porque en su día le acusaron de haber sido el que había pintado los bisontes de Altamira, cuando al principio del descubrimiento de la cueva les parecía a los arqueólogos, prehistoriadores y tal, que era imposible que el hombre del magdaleniense, del hombre del Paleolítico, hubiera pintado aquello. Como se enteraron de que el tal Ratier había estado por la cueva en una fecha determinada, dijeron, este ha pintado de acuerdo con Sautuola. La realidad era muy distinta. Sautuola, cuando descubrió las pinturas, escribió a su cuñado Agavio de Escalante, aquí a Santander, y le dijo, Agavio, necesito un pintor que no invente nada, pero que copie muy bien, porque he descubierto unas pinturas prehistóricas, o sea, de época prehistórica, él estaba convencido de que lo eran, como eran, y quiero que me las copien. Y efectivamente Ratier hizo la primera copia que hoy en día pertenece al Museo de Bellas Artes de Santander, pero está depositada desde hace mucho en el Museo de Altamira. Allí entra uno y enseguida ve. Hace poco ha estado en París ese cuadro en una exposición que se ha hecho en la capital de Francia, porque es la primera reproducción que se hizo de Altamira, que a mí me admira como el pobre Ratier, que encima era mudo, tenía ciertos problemas, claro, para comunicarse, cómo pudo pintar todo ese techo tirado de espaldas en la cueva, en una cueva que tenía el suelo mucho más alto que ahora, y aquello tuvo que ser espantoso. Pero el caso es que el hombre lo hizo. Claro, después de haber publicado yo mi libro y pasó cierto tiempo y me vinieron aquí al centro algunos de los que iban a hacer la película aquella de Altamira, y me vinieron dos de las que participaban en el equipo de guionistas y me dijeron, bueno, en la película Ratier no va a ser mudo. Digo, vaya, ya empezamos mal. Y me le pusieron parlanchín, en lugar de 40 y tantos, casi 50 años que tenía, era un mozalbete jovencito que se subía a los andamios, que era un gusto. Me le sacan restaurando unos frescos en la Colegiata de Santillana, que en la vida ha tenido frescos, y encima se medio enamora de Concepción de Escalante, la mujer de Sautuola. Todo eso fruto de la imaginación de los guionistas. Bueno, total, que yo había escrito el primer libro, digamos, sobre Ratier, que en su día le titulé Paul Ratier, un artista con leyenda, porque le habían contado tantas leyendas de él, y después vi que se le añadían nuevas leyendas a través de esta película y demás. Pero como yo conocía al hijo, pues estos compañeros del centro dijeron, pues ya sabemos quién va a escribir sobre el padre, claro. La verdad es que yo algo había escrito sobre el padre en su día en este libro, pero de ahí a ahora he podido conocer otras muchísimas datos nuevos sobre Louis Ratier y son los que he utilizado para este libro. Este libro, por cierto, tengo que decir que el prólogo que le ha escrito el que ha sido durante unos meses presidente del Centro de Estudios Montañeses y ahora luego tuvo que dimitir porque es director general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Juan Antonio González Fuentes, tengo que darle las gracias porque en ese prólogo hasta me saca a mí los colores cuando le leo, porque me pone en los cuernos de la luna, el bueno de tono.
La verdad es que le agradezco mucho un prólogo tan cariñoso y tan encomiástico. Bien, pues después el trabajo mío, que es amplio, diríamos que se divide en tres grandes bloques. Uno es la biografía, lo que he podido reconstruir de la biografía de Louis Ratier. El segundo es ir desmenuzando esa guía que él publica en el año 1847. Y lo tercero es hacer la comparación entre esa guía de 1847 y la que el mismo autor publica al año siguiente, que es mucho más amplia. Como evidentemente no íbamos a publicar las dos, sino solo una, lo que he hecho ha sido suplir prácticamente lo que él cuenta de nuevo en la del año 48, lo he metido yo en este estudio introductorio. Porque, por ejemplo, hay cuestiones que él en el año 1847 no aborda para nada y al año siguiente sí, nada más empezar el libro, en la segunda versión, en la del 48, dedica un capítulo a los antiguos cántabros, cosa que no hacía en la de 1847. Entonces yo he reproducido íntegro el texto sobre los cántabros que él mete ahí, todavía, claro, muy influenciado por aquella mentalidad que había en la época de que Cantabria había sido mucho más amplia geográficamente de lo que realmente había sido, pero bueno, tiene su interés. Bueno, sobre la vida de Ratier, nada, decir simplemente 4 pinceladas. Es un hombre de una familia burguesa, francesa, que nace en 1803, es el mayor de 4 hermanos. Sabemos que dónde se forma, cómo se forma, sabemos que después se traslada de su localidad natal de Boussanger, se traslada a París, estudia en el liceo y luego va a la ciudad de Lorient, el gran puerto de la Bretaña francesa. Allí se casa con Marie-Amélie José y empiezan a tener hijos. Uno de ellos va a ser el pintor, este pintor Paul Ratier. Y luego tienen por lo menos otros 2 hijos varones, mejor dicho, otro hijo varón y 2 chicas. Son, que sepamos, 4 hijos los que tienen, 2 varones, 2 chicas. Del padre también cuento un poco la vida de alguno de sus hermanos, sobre todo del que fue más célebre, porque llegó a ser alcalde de Lorient, fue un personaje importante de la política francesa de la segunda mitad del siglo XIX, muy vinculado con el socialismo, un hombre que tuvo problemas por sus ideas avanzadas y demás. Fue desterrado a Inglaterra. Entonces es una vida que, bueno, merece la pena contar algo de ella y lo hago en el libro. El caso es que Louis Ratier, su mujer y su prole, todavía pequeñitos los críos, no sabemos por qué, y me imagino que no lo sabremos nunca, de repente abandonan Francia y se vienen a vivir a Santander. Se establecen en Santander en 1840 y prácticamente ya el resto de su vida van a vivir en Santander. Es cierto que Louis Ratier los últimos meses, como había tenido una enfermedad que le venía bien irse a Bayona de Francia, pues va a Bayona para intentar restablecerse, cosa que no consigue, pero prácticamente toda su vida, de 1840 a 1877, se desarrolla en Santander y aquí van a seguir viviendo pues su hijo el pintor hasta su muerte y una hermana del pintor que también era muda como su hermano, que van a vivir juntos los dos, pues hasta el pintor muere en 1896, aquí en Santander, en la calle Méndez Núñez. Es curioso porque cuando llegan a Santander los Ratier se establecen, o sea, su casa, su piso, le establecen en la calle de Rua Mayor, la antigua calle de Rua Mayor, número 22, primero derecha. Y digo que es curioso porque los vecinos de la puerta de enfrente eran justamente los abuelos y el padre de Marcelino Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo nació teniendo por vecinos de enfrente a los Ratier, de tal manera que fueron 2 familias que tuvieron relación porque fueron vecinos muchos años y los Ratier todavía siguieron en esa casa pues
desde luego Luis, todo el tiempo que vivió en Santander, hasta que marchó a Bayona y murió. Bueno, ya digo que narro un poco la biografía de este hombre que estuvo muy dedicado a los negocios, estuvo metido en muchos negocios, pero sobre todo fue el mayor adquiriente de minas de la provincia en los años 70, 60, 70 del siglo XIX. La cantidad de minas de las que se hizo en Cantabria, sobre todo en el área cercana a Santander y mucho por la zona de Peñarrubia, y la cantidad de minas que se hizo con ellas en Asturias, alguna incluso en Galicia, pues realmente es llamativa esa dedicación febril a la posesión de minas que tuvo Luis Ratier. Hace poco un compañero del centro que está estudiando el asunto ese me comentó eso y dice, no, si es que fue, que él también lo había podido comprobar en su estudio, fue el que más minas explotó en esa época en Cantabria. Bueno, pues este es el personaje. Claro, su guía, ya lo digo yo en el libro, su guía es una guía que no se fija con igual intensidad en todos los aspectos que podemos entender que formarían parte de una guía. Él, hombre, sí se fija en aspectos geográficos, sí. Algo bastante de pasada en cuestiones históricas, todavía más de pasada en cuestiones artísticas. Es curioso que no cite para nada, por ejemplo, la iglesia de Castrurdiales, ni la iglesia de San Vicente de la Barquera, la de Laredo, que son grandes, no, ni los cita. Sin embargo, tenía cierto olfato para... Es verdad que en su época, por desgracia, no se hacía demasiado caso al arte aquí. De hecho, ningún edificio... Es curioso que cuando se constituye en Santander la Comisión Provincial de Monumentos, por los años 30 del siglo XIX, el Estado obliga a que en todas las provincias se creen comisiones provinciales de monumentos. Y en Cantabria se crea también la de Santander. Y es curioso porque el primer informe que manda la Comisión de Santander a Madrid dice: en la provincia de Santander no existe ningún edificio que merezca la categoría de monumento. Así, tan feliz. O sea que quiero decir que no era una época que brillaba mucho por el... De hecho, el primero que aquí le puso garra a interesarse por el patrimonio en esa comisión fue el arquitecto madrileño Antonio de Zabaleta, cuando estuvo aquí bastantes años destinado, el autor de los planos de Santa Lucía o de la Casa de los Arcos de aquí, o del Mercado del Este. Este hombre fue el que descubrió la iglesia, la Colegiata Románica de Cervatos, y le dio mucho auge en Madrid como monumento importante, pero quiero decir que no había en general aquí gran conocimiento, y Ratier sí que por lo menos muestra cierto olfato, cierto instinto, cuando por ejemplo habla del Palacio de Soñanes y dice que es un edificio realmente digno de ser notado, o habla del convento del Soto en Iruz y dice que es de los mejores edificios de la provincia, o cuando habla, por ejemplo, de la Catedral de Santander. La Colegiata de Santillana la exalta mucho. Quiero decir, cierto olfato tenía, pero no es una cuestión que le interese mucho, ni el arte, ni la historia, la geografía un poco más, pero tampoco demasiado. No, la mentalidad de Ratier es la mentalidad típica de un burgués decimonónico, comprometido con lo que entonces entendía por progreso, que lo que realmente le interesa es bastante agricultura, ganadería, pero sobre todo industria, vías de comunicación, minería, comercio, eso, lo que se entendía que era el futuro y lo que hacía progresar a los pueblos. Eso es lo que realmente le interesa. Por eso se detiene bastante en la descripción de minas, se detiene bastante en la descripción de las aguas, de los manantiales de aguas, los balnearios de aguas termales o sulfurosas, lo que sea. Se detiene bastante en la descripción de las fábricas que se van instalando a lo largo y ancho de la provincia. Realmente le da más
énfasis, más importancia a unas cosas que a otras, es evidente. Por ejemplo, es curioso que una de las cosas que da mucha importancia y le dedica varios apartados es a la administración de correos. Y es curioso porque luego él, también lo he metido en el libro he puesto unas cuantas adendas, unos cuantos apéndices. Y los apéndices son escritos de Ratier que me han ido apareciendo por ahí, y un escrito de Ratier es una carta larga que él manda al periódico El Boletín de Comercio en el año 1871, por ahí, en el cual se queja amargamente de lo mal que funciona el servicio de correos en Santander y habla de cómo se reparte muy mal y que se sigue un criterio muy equivocado y que no hay derecho porque el correo tarda no sé cuántas horas en llegar normalmente a manos de la gente. Se ve que era algo, claro, él tenía mucha correspondencia, porque tenía muchos intereses en Galicia, en Asturias, en la provincia nuestra, también en Francia, y bueno, la cuestión esa se ve que le importaba y la tiene muy en cuenta y la transmite ahí. La minería, lógicamente, se dedicaba fundamentalmente al negocio minero, con lo cual lo tenía muy presente, y mucho énfasis hace también en las industrias de la provincia. Es muy interesante precisamente por cómo describe algunas industrias que no nos son hoy en día muy conocidas y que gracias a las descripciones que Ratier hace de ellas, pues bueno, nos da un cierto conocimiento de esas distintas industrias que se establecieron en la época por la provincia. Tengamos en cuenta que justamente en 1847 es una época, bueno, digo esos años, es una época importante para la industria, porque es, en Cantabria quiero decir, porque es cuando se está empezando de alguna manera a revolucionar la cuestión de establecer industrias en la provincia. No olvidemos que en la segunda mitad del 19 nuestra provincia, después de Cataluña y después del País Vasco, va a llegar a ser la que más industrias tenga en toda la península ibérica. Hoy en día, yo cuando a mis alumnos les cuento, fue una provincia muy industrializada, sí, digo, y concretamente en los último cuarto del siglo XIX, la ciudad más industrial de Cantabria, me decían, sería Torrelavega. Digo, no, era Santander. Santander, digo, sí, era Santander. Y claro, les empiezas a hablar, pues mirar, solamente en Puerto Chico, de Puerto Chico al Alto de Miranda, estaba el Gas Le Bon, estaba la fábrica de Sigue Francés del Betún, estaba la fábrica de jabones y estearinas La Rosario, luego estaba la Ibero Tanagra no sé dónde, y se quedan asustados, y de todo eso había en Santander, pues lo había, efectivamente. Quiero decir que el momento que Ratier escribe es cuando ese proceso está comenzando a gestarse, y realmente la burguesía de entonces, santanderina, de la cual formaba parte Ratier, aunque no fuera santanderino, bueno, pues tenía esa mentalidad de que el futuro estaba ahí, en la industria y demás. Es curioso como en la guía de 1847 apenas habla de ese nuevo recurso que se estaba ya poniendo en boga, que era los baños de ola, el famoso veraneo playero. En el año 47 lo cita muy de pasada, pero casi no dice nada. Sin embargo, en la guía del año siguiente, en la de 1848, ya se detiene mucho más en ese tema. Hay que tener en cuenta que los primeros digamos, cuando había empezado a aparecer por aquí castellanos a los cuales los médicos les mandaban que tomaran unos cuantos baños, había sido hacia 1840. En 1846 es cuando se establece el primer servicio de vehículos al Sardinero para tomar los baños. Y en el 47, justamente el año que Ratier está escribiendo su primera guía, es cuando aparecen en la prensa de Madrid los primeros anuncios de los baños de oleaje en la playa del Sardinero de Santander. De modo que cuando él publica su libro del 47, eso ya está en movimiento, pero no le parece todavía a él lo suficientemente importante como para hacerlo mucho caso, y sin embargo al año siguiente ahí sí que habla ya de ello, como es curioso como también en el año 1848 dedica bastante espacio, cosa que no había hecho la vez anterior, a las sociedades que había en Santander de tipo recreativo-cultural. Ahí sí que empieza a hablarnos del Liceo Artístico y Literario, del Ateneo
no el actual, que no existía, sino el que hubo por aquellas épocas. Quiero decir, en la segunda guía aumenta el caudal de datos. Otra cuestión que también me llamó la atención, el poco caso que le hacía en la guía de 1847, la hace un poco más de caso, aunque tampoco demasiado, en la del año siguiente, es la del ferrocarril. Y me extrañó porque el ferrocarril era en aquel momento en nuestra ciudad una auténtica ansia de los burgueses. La burguesía santanderina estaba ansiosa de tener ferrocarril. Tanto es así que fue de las primeras que en España, en cuanto se inventó el ferrocarril, a ver, en nuestro país se va a construir, bueno, el primero de todo era en Cuba, no le contamos, pero era en Cuba, que era España entonces. Luego es el famoso Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, pero es que mucho antes de eso ya la burguesía santanderina, junto con los vallisoletanos y los palentinos, estaban como locos tratando de conseguir un ferrocarril. ¿Y por qué esa fiebre? Pues muy sencillo, porque Santander era el puerto de salida de los trigos, de las harinas castellanas. Y esas mercancías viajaban muy bien por el canal de Isabel II hasta llegar a Alar del Rey. Pero al llegar a Alar tenían que cargarlas los mulateros y pasar los puertos ellos. Cobraban unas tarifas monstruosas, como sabían que no tenían competencia y que si los capitalistas meseteños vinculados a la agricultura y los navieros santanderinos querían dar salida a aquello, tenían que transigir, el cobro era vergonzoso. Y claro, no sabían qué hacer, tanto los castellanos como los montañeros santanderinos sobre todo, para solucionar aquello. De modo que el ferrocarril les pareció una oportunidad estupenda. Claro, tuvieron el baño de agua fría de que cuando viene por aquí Mr. Stephenson, el inventor del ferrocarril, que sabía lo que aquí pretendían, viene en su yate a la bahía, desembarca en Santander, el ayuntamiento le recibe con los brazos abiertos, se marcha a Stephenson a las montañas a ver por dónde se podía hacer y vuelve diciendo, abandonen toda esperanza porque tal y como son aquí los relieves es absolutamente imposible construir tren, aquí no se puede. El pobre Stephenson, por cierto, pilló un trancazo tan gordo que murió al poco tiempo del trancazo que pilló por aquí. Bueno, el caso es que aún así los santanderinos y los castellanos siguieron y por 1830 y pocos consiguieron que la corona les permitiese hacer el estudio. Era el ingeniero Juan Rafo hizo un proyecto que claro era a base de unas enormes porque era todo salvando desniveles, claro, solamente en el proyecto suyo, solamente de Bárcena de Piedeconcha a la estación, que andando será 1,5 kilómetros, había 24 kilómetros, porque aquello tenía, bueno, total que la cosa era muy complicada, llevaba mucho dinero, pero aquí seguían empeñados en ello. Y por eso me extrañó que Ratier le hiciera tan poco caso a ese tema. Sí que decía que escribió que Santander era el puerto natural de salida de las mercancías castellanas y que no tendría ningún problema, a pesar de los costos, para seguir siéndolo, a no ser que se hiciese un ferrocarril hacia el sur que llegase al Mediterráneo y entonces se acababa pero o sea, él no preveía que fuera hacia el norte realmente y se preocupa poco de ese tema, lo cual ya digo que me llamó la atención en alguien que está tan vinculado con la idea de progreso. Decir que la aportación de Ratier sin duda le pareció importante a don Pascual Madoz, porque cuando él publica su famoso diccionario en varios tomos, literalmente dice, en este asunto reproduzco las palabras que don Luis Ratier dice en su anuario estadístico, o sea, el propio Madoz reconoce que le está utilizando como fuente. Otra cosa es que no sea cierta lo que he leído yo en algún libro moderno, contemporáneo, que dicen que Ratier fue corresponsal de Madoz para... No, no es verdad.
Lo que hizo Madoz fue leerse el libro de Ratier y utilizar datos que él daba y reconocerlo, sencillamente. Bueno, eso es, digamos, la segunda parte del trabajo, me dedico a eso. Ratier dividió su trabajo en base a partidos judiciales. Empieza haciendo un trabajo genérico sobre la provincia y luego ya va partido por partido judicial estudiando, bueno, pues todo lo que él entiende que es importante. Es, claro, en gran parte de la guía es de datos de nombres, o sea, jefe de negociado de no sé qué, fulano de tal, oficina de Hacienda, fulano, mengano, citano, perengano. O sea, realmente lo que está haciendo es también una cuestión estadística en gran medida, ¿no? Pero no obstante, realmente el conjunto de su trabajo, pues aporta datos de gran interés. Hay que tener cuidado. José Simón Cabarga, por los años 40, escribió un artículo en la prensa santanderina muy interesante, que se titulaba Santander hace 100 años y se basaba, lo decía él mismo, en lo que aportaba Ratier en su guía de 1847, pero Simón Cabarga creyó que, por ejemplo, cuando Ratier, que lo hace, dice en un determinado momento, a ver, Santander, relojeros, fulano, mengano, pintores, carpinteros, pum, pum, pum. Simón Cabarga creyó que metía a todos los que había. Y no es así. O sea, realmente él metió a los que conocía, sencillamente. Por ejemplo, se ve cuando cita pintores, nada más que introduce allí a Manuel González Cuevas, que era un retratista importante, que vivía en Santander, pero sabemos que en Santander en aquella época vivían por lo menos otros 7 pintores, que no aparecen. Aparece alguno de ellos en otros sitios. Por ejemplo, aparece José Cardona, el pintor del teatro, pero aparece en lo que es al hablar del teatro, pero no en el elenco de pintores. Quiero decir, no, los datos que ofrece no son exhaustivos. Son, por ejemplo, cuando dice títulos de Castilla que proceden de la montaña, cita 10, cuando en la montaña procedían cientos. Quiero decir, bueno, no es su afán no es exhaustivo. La última parte de mi estudio la dedico a la guía del año siguiente. Y entonces aprovecho para todo aquello que me parece interesante, que no está metido en la guía de 1847, exponerlo para que quede constancia de lo que este hombre añadió y aportó de nuevo, con datos realmente muy interesantes en su guía de 1848. Él sin duda tuvo intención, digo que sin duda porque lo expresa él mismo, de hacer cada año una, por los años que fuera, durante los años que durase, pero le duró la cosa 2 años nada más. Por lo que fuese, ya la primera, la de 1847, la editó aquí en Santander, en la imprenta de Martínez, precisamente, que todavía existe hoy en día, que eran José María Martínez Díaz, era el editor del famoso periódico Boletín de Comercio, y tenía una imprenta en la cual se publicó esa guía. La del año siguiente, la de 1848, la editó en Valladolid, en una imprenta de Valladolid. Y aunque, como digo, tenía intención de continuar, pues no sabemos por qué razón no lo hizo. Seguramente esa dedicación febril que él tuvo, pues a la minería, aparte que también yo sospecho, como digo ahí, que se dedicó también a cuestiones de promoción de obras, porque hay muchos registros de barcos que llegan a Santander con cargamentos de cristal, de ladrillos, de vigas, tal, a nombre de Luis Ratier. Parece eso dar a entender que se dedicaba también a algo de construcción, y más refuerza esa idea el hecho de que me parece que sea en 1863 el Ayuntamiento de Santander, en sus actas, consta cómo recibe una propuesta de don Luis Ratier, que se compromete a construir una plaza en donde está el muelle de las naos, parte de ella volada sobre el mar, una plaza para pescadería, para venta de pescado. O sea, aparte de sus dedicaciones mineras, también se dedicaba a otro tipo de cuestiones. Desde luego fue un hombre muy culto, fue un hombre claramente imbuido de la mentalidad burguesa de la época, de
con una gran confianza en un futuro basado en la industria, en el comercio, en las comunicaciones. Un hombre muy, muy, muy testarudo, pero testarudo, testarudo. Es decir, publicó también al final varios de los pleitos que tuvo y que perdió siempre. Y él seguía, en todos los casos llegaron al Tribunal Supremo, porque a él no le valían las sentencias que dieran él, hasta que ya tenía un tribunal sobre el cual no podía apelar, él iba hasta el final y le dieron en el papo siempre, porque no tuvo, en las que yo he visto, en los pleitos y sentencias que tuvo, no ganó ni uno. Pero combativo no podía ser más. Y en cierto modo, y eso sí que le honra, por ejemplo, en uno de los casos, en uno de los pleitos que más tiempo le llevó y más disgustos le debieron de dar y que acabó mal como todos, no era por interés suyo, era porque él había una mina que se la había vendido a otro señor y había quienes a ese otro señor le discutían el derecho de la mina. Y él, que ya no tenía ningún interés en esa mina, peleó como una fiera para que a ese nuevo propietario se le reconocieran los derechos que él estimaba que tenían. O sea, era un hombre muy celoso de lo suyo, pero también muy comprometido con aquello que él había hecho. Él había vendido esa mina y entendía que el nuevo propietario tenía que gozar de todos los derechos que a él le parecía que le correspondían. Fue un hombre, como digo, muy empecinado. Sin duda, él y su mujer, que también fue copropietaria de varias minas, su esposa, supieron, teniendo como tenían dos hijos mudos, un hijo y una hija mudos, es curioso que en una época en la cual eso suponía un problema grande, es evidente que los educaron de una forma absoluta, consiguiendo hacer de ellos seres totalmente independientes, por lo menos el pintor, porque ese hombre, yo he visto escritos suyos, escribía perfectamente, se relacionaba con todo el mundo perfectamente, viajaba, estuvo perfeccionando sus estudios de pintor en París. Quiero decir, no hicieron como pasaba tanto en aquella época, a este le dejamos aquí, le aislamos y tal, sino que prepararon a los hijos para poder moverse por el mundo con total autonomía. Y en el caso del pintor, desde luego lo consiguieron. Y la hija ya sabemos menos, pero también la hija muda, esta Amelia, sí que sabemos que presentó a varias exposiciones pues trabajos de artesanía que hacía ella, o sea que también tuvo cierta vinculación con el mundo del arte y también se atrevió a ello. Bueno, pues no quiero cansar más, yo creo que más o menos está explicado el trabajo que hemos hecho este año. Y bueno, pues decir simplemente que ya a estas alturas se está realizando el libro que será el número 7 de la colección. Digo que se está realizando, que hay un compañero del centro que está trabajando en el tema de firme y que ya tenemos decidido cuál va a ser para el año que viene el número 7 de la colección. Esta es Vetustate Novum, que esperemos que tenga una vida larga, porque realmente es una colección de la que estamos especialmente contentos por no solamente por sus contenidos, sino también por su aspecto, que todo el mundo nos dice que es muy atractivo y que está muy conseguido y que son libros que verdaderamente gustan. Muchas gracias y a leer el libro. Si alguien quiere preguntar algo, como todavía queda media hora larga para el partido, pues si alguien quiere comentar algo o quiere preguntar algo, podemos... Muchas felicidades, disfrutando, pero de verdad. Me alegro. He disfrutado de verdad. Y quiero hacer una pregunta. ¿Por dónde viene don Luis Ratier? ¿Por mar o por tierra? Pues tampoco lo sé.
Tampoco lo sé, porque él se establece aquí en el año de 1840, eso lo sabemos sin duda ninguna, porque lo confiesa él precisamente en esa carta que escribe en la prensa protestando por lo mal que funciona el servicio de correos, eso es en 1860 y tantos, pero dice yo que vivo aquí en esta ciudad desde 1840, pero no sabemos más, o sea, no sabemos que los hijos eran pequeños, porque he sabido que su hijo el pintor había nacido en Lorient, que era la ciudad en la que había nacido la mujer de Ratier padre, quiero decir. El chaval había nacido, el pintor había nacido en 1832. Otra hija, Marie-Louise, que esa sí hablaba, y esa se casó con un asturiano andando el tiempo, y tuvo un par de chiquillos. Esta había nacido en Gaillon, que era una localidad, o sea, da a entender eso que tuvieron algún cambio de residencia también mientras vivieron en Francia, Luis Ratier y la mujer, porque una de las hijas no nació en la ciudad en la que se habían casado, en Lorient, sino que nació en Gaillon, que es una ciudad pequeñita de la zona de Évreux, de la ciudad esta de Évreux, y el hecho de que naciera allí una de las hijas, pues da a entender como que se habían cambiado de residencia. Pero desde repente de ahí aparecen en Santander. ¿Por qué y cómo vinieron a Santander? La verdad es que no lo sé. Un hermano, el que digo que fue Gustav, el que se dedicó a la política y estuvo desterrado en Inglaterra varios años porque era muy progresista, y cuando la monarquía de Luis Felipe le dieron boleta, ese hombre, pues claro, tuvo que moverse mucho por cuestiones políticas. Luis Ratier no sabemos qué ideología tenía. Debía ser seguramente no tan avanzada como la de su hermano, pero debía ser también un hombre, diríamos, de ideas avanzadas, porque sabemos por confesión propia que aquí estaba suscrito a un periódico que se llamaba La España Radical, que era un periódico de izquierdas. Y a lo mejor tuvo algún problema, porque es que hay dos noticias del año 1859, que ya vivía él aquí hacía 19 años. Hay dos noticias. Una de ellas es un bando que el gobernador de la provincia hace circular, en el cual se manda que cualquier guarnición que dé con el ciudadano francés Luis Ratier, que le detenga, porque el jefe político de Burgos quiere hablar con él. Y luego, al cabo de un mes y pico, otra orden dice, bueno, ya no busquen al señor Ratier, que ya no hace falta. Quizá también se exilió de Francia por cuestiones políticas, podría ser. Es un siglo tan movido. No, porque en esa época el desarrollo de la industria de la mar, es decir, del tráfico de la mar, fue muy importante para el comercio entre Bayona, Laredo, Casturdiales y sobre todo Santander. Había unas flotas de transporte para Galicia y para Inglaterra y por supuesto para Francia. O sea, el desarrollo más importante en aquellos tiempos, además de la minería, como se ha dicho, fue el desarrollo del transporte marítimo. Sí, sin duda. Hay una pila de veces que llegan barcos a Santander, al puerto de Santander, llegan barcos de Amberes, de El Havre, de Bayona, con mercancías para Ratier, a nombre de Ratier, y venían siempre por mar. Eso está claro. Luego, es muy fácil que ellos viniesen también para acá por mar, es muy fácil. Lo que pasa es que hasta ahora por lo menos no ha aparecido ningún documento de embarque, nada que diga, pues mira, vinieron de momento no lo podemos decir. Eso no quiere decir que algún día no aparezca algún papel que nos aclare el tema, ¿no? Pero sí, no cabe duda que, claro, es que Santander además vivía de eso, fundamentalmente. O sea, lo que es el puerto de Santander vivía fundamentalmente de eso, sin duda. Y Ratier era un hombre, pues eso, muy de esa mentalidad de la burguesía santanderina, efectivamente, sí. Así es. Pues no sé, ¿alguna otra cosa por ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, Elisa? Estupendo. Pero fíjate, a mí me llama la atención porque lo de las minas siguió en el último siglo.
¿Cómo se podía? Sí. Serían unas minas chiquitinas, no iba a ser las minas Eran, de Álava. sí, era lo que llamaban las pertenencias. Tenían que tener unas dimensiones mínimas. O sea, no se permitían que fueran menos de no sé qué. Ahí Ya. yo no estoy muy en el tema. Pero claro, no eran de gran. De hecho, es curioso porque Ratier vivió volcado en ese asunto. Y su hermano Alban también, porque de su hermano no sabíamos. A ver, yo los primeros datos que encontré sobre los Ratier fue en un libro que publicó la Universidad de la Sorbona en los años 90 del siglo XX, y ahí me vino muy bien porque de ahí me vino el arranque del conocimiento de los miembros de esta familia. Pero ahí hablaban de que el hermano de uno de los hermanos de Luis, Albán, pues que había estado casado y había sido veterinario en París, pero que desde muy joven se quedó viudo y no decía más. Yo luego pude descubrir que es que también se vino a Santander y también vivió en Santander pues toda la segunda parte de su vida. Y fue un hombre como su hermano, pues muy creativo, porque se conserva una carta que manda al Instituto de las Ciencias de París, donde dice que les envía el proyecto de una cosechadora que ha inventado, que la quiere presentar en la Exposición Universal de París. O sea, era otro que también le pasaba como su hermano, era muy creativo. Y ese también se dedicó mucho a las minas. También tuvo una pila de minas que casi todas, por cierto, acabaron en manos después de su hermano Luis. Sin embargo, cuando ellos mueren, a mí es que me daba hasta pena, me daba como tristeza ver en los años siguientes en la prensa cómo continuamente se están haciendo requerimientos a los herederos de Luis Ratier y de Alban Ratier para que paguen los derechos que tienen sobre esas minas, porque si no se van a quedar sin las concesiones y se hacen los locos. O sea, no querían saber nada. O sea, los herederos no quieren saber nada. Tampoco me extraña mucho porque, claro, el pintor Paul Ratier, era muy distinto de carácter que su padre. El padre era muy creativo, muy emprendedor, muy empecinado, testarudo, combativo, y sin embargo el hijo era todo lo contrario, era un hombre de carácter, todos los testimonios que era un hombre de carácter muy agradable, muy dulce, muy humilde. Él se dedicaba a su pintura, a vender retratos por aquí y por allá, retrató prácticamente a toda la provincia entera y verdadera, y era un hombre querido por todo el mundo precisamente porque era apacible a más no poder. Alguna carta de él que se conserva o que yo he podido consultar, se ve en la carta, en la propia carta, el carácter de Luis Ratier, perdón, de Pablo Ratier, que no tenía nada que ver con el del padre. Y como el resto, claro, Pablo era el pintor, su hermana, la muda, vivía con él. La otra, la que se casó, murió joven, tuvo 2 hijos, pero murió muy joven. Cuando muere el abuelo, cuando muere Luis Ratier, esos niños, los 2 hijos de la hermana, son pequeñitos. Y, y el otro hermano que tuvo, ese hizo una vida muy rara y anduvo por América, vino a España, se fue a Francia, se casó 2 veces, no tampoco, quiero decir, ninguno se interesó por las minas del padre y del tío, con lo cual el Estado se acabó quedando con todo, absolutamente con todo, y subastó todo y se acabó. Todavía Ratier, el autor de la guía, muere en 1876 y todavía en 1882 se están subastando, el Estado está subastando pertenencias mineras que fueron de don Luis Ratier, y como nadie ha reclamado nada, ni ha pagado nada, ni nada, pues eso, pasan a... Esto es porque verás, yo tengo referencia de alguien de mi familia con 2 minas, la Margarita 1 y la Margarita 2, Sí. con el plano de la Margarita 2, Sí, que sí, se lo sí. compró un señor de Peña Castillo que lo había heredado. Luego es que en Santander nos debía dar por las minas, oye. Sí, es que desde, claro, hasta el año, me parece que fue 1800, no sé si 49 o 59, 49 a lo mejor, por ahí, pero por ahí. Hasta entonces, por ley, las minas eran todas de la corona, o sea, estaban vinculadas a la corona. Pero cuando se produce la ley, se proclama la ley, los gobiernos liberales, esos que vienen cuando Mendizábal y toda esta gente, se liberaliza el sector y se permite a los particulares adquirir minas, pues hay como un boom que a muchos les da por hacerse con pertenencias mineras y explotarlas. Había algunas que pronto se agotaban,
y entonces, claro, ya las abandonaban, no les interesaba ya seguir. Porque, claro, lo interesante de la explotación era que el mineral, en el momento que el mineral se agotaba, pues ya esto no lo quiero para nada, ¿no? Pero sí que hubo bastante gente que se dedicó a eso. Ahora bien, desde luego en Cantabria, en esta época, el que se llevó la palma fue Luis Ratier, porque tuvo una verdadera fiebre. Un yerno suyo, el que estuvo casado con la hija que se murió pronto, a lo mejor fue el que le introdujo en ese mundo, porque sabemos que ese yerno había tenido, antes que él, minas. Fue de los primeros, era asturiano, y se llamaba Manuel Vázquez de Novoa. Manuel Vázquez de Novoa. Su padre había sido factor de tabacos de Valparaíso. Una cosa muy... Eso. Y a lo mejor fue el yerno el que introdujo al suegro en ese mundo, puede ser. Pero desde luego hubo personas que se involucraron en eso mucho y Ratier fue con especial avidez, pero con avidez realmente. No sé, le atrajo mucho ese mundo de la minería, o vería él que a lo mejor eso tenía mucho futuro, las explotaciones mineras. Uh-huh. Sobre todo de hierro y de... Sí, es lo que más... De carbón tuvo algunas minas, pero se deshizo pronto de ellas. No, le interesaba menos. Algunas minas de carbón las puso a nombre de su hijo, el pintor, pero se deshicieron de ellas pronto, sí. ¿Alguna otra cosa por ahí? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia en este día que es meritoria realmente y bueno, pues esperemos que este libro les agrade y desde luego es un libro que es especialmente para aquellos que tengan interés en conocer el pasado santanderino, bueno, santanderino y de Cantabria entera, en esa época del mediados del siglo XIX, pues una aportación muy grande. Tengamos en cuenta, mira, se me ha olvidado decirlo, que la siguiente, o sea, este hombre escribe esas dos guías, 1847 y 1848. La siguiente que va a haber es la de Remigio Salomón en 1860, con un concepto ya quizá más moderno. La guía de don Remigio Salomón también le pasó que hizo dos, una en 1860 y otra en 1861, le debió pasar como a Ratier, que ya después no siguió. Debió hacer, además, por cierto, Remigio Salomón debió hacer una edición enorme y le debieron de quedar muchas guías sin vender, porque contaba, yo creo que era Menéndez Pelayo, que cuando eran niños o chavalitos y estaban helados de frío en la escuela de don no sé quién, lo que hacían para calentarse era quemar guías de don Remigio Salomón, porque debía haber muchísimas, debió editar un montón y claro, no se liquidaron todas, ¿no? Pero ya digo, la siguiente guía, luego ya se va, a medida que avanza el siglo XIX y no digamos ya en el siglo XX, se va generalizando lo de las guías. Ya por los años 90, todos los años había alguna. Si no era un editor era otro, si no era un autor era otro, pero ya en los años 90 del siglo XX hay guías de Santander y Cantabria, así, y en la primera década del siglo XX a montones. Unas de escritores más conocidos, otras hasta de editoriales que se dedicaban a eso. Empieza también a promoverse el turismo y empiezan a aparecer pues muchas guías. Yo tengo una especial querencia. En el centro hemos hecho un esfuerzo grande por hacernos de la mayor parte, el mayor número posible de guías de Santander y Cantabria y escanearlas y colgarlas en la página web. Y tenemos muchas. Realmente yo tengo una especial querencia por la guía Arco, que me parece que es del año 1907 u 8, porque esa guía, las guías Arco eran una iniciativa nacional, o sea, se hacían en todas las provincias. Pero tenían una ventaja, a mi entender, muy grande, que es que venían cuajadas de fotografías de comercios. Y claro, si quieres hoy en día ver las tiendas que había en Santander a principios del siglo XX, la guía Arco es la mejor. Las clínicas, las farmacias, todas las farmacias por dentro, con lo bonitas que eran las farmacias de entonces, las tiendas de tejidos, las tiendas, hasta las carbonerías, los hoteles, todo está fotografiado. Y claro, eso hace que esa guía sea especialmente valiosa porque te muestra la realidad, no solamente lo que
los datos que tal, sino que ves el documento gráfico y realmente es muy interesante. Sería muy bueno algún año pues reeditar también esa guía, a ser posible en un tamaño un poco más grande, porque de lo único que peca es de que su tamaño es un medio libro de este. Y claro, lo lucirían más las fotos si fueran más grandes, pero es una maravilla, porque ya digo, por ejemplo, del sanatorio del doctor Madrazo está fotografiado habitación por habitación, como aquel que dice, los despachos, la redacción del Cantábrico por dentro, los periódicos, la atalaya, todos los miembros de la redacción allí plantados. ¿Ves? En la atalaya, mira, don Eusebio Sierra, que era el director, fulano, mengano, no sé quién. En el Cantábrico, don José Estrañi, el otro, el de más allá. Con lo cual es que es una delicia por lo que te aporta de conocimiento visual del Santander de entonces. Pero como digo, ya las guías se generalizan mucho. Realmente tienen un gran mérito estos pioneros, como fue Pedro García Diego a finales del 18, Ratier a mediados del 19, luego don Remigio de Salomón, y luego el siguiente que va a ser don Antonio María Colli Puig, el creador y director del periódico La Voz Montañesa, que se va a editar una guía de Santander en 1875, otra en 1890, dejó pasar tiempo, y otra en 1891, pero las tres son diferentes. Y las guías de Poliquid son también realmente interesantes, porque aportan muchísimos datos y muchísima información. Poliquid fue el famoso tan controvertido en Santander porque era de ideas muy anticlericales y muy progresistas de tal, y sin embargo tenía en casa capilla propia, o sea, oratorio propio, bendecido por el propio obispo, y entonces decían que era un hipócrita, decía la gente de la época. Y bueno, don Antonio María Colli Puig fue el que trajo a Santander para redactor jefe de su periódico La Voz Montañesa al famoso don José Estrañi, que estuvo muchos años trabajando con Poli Puig. Después acabaron mal, y cuando acabaron mal es cuando Estrañi funda el Cantábrico, que fue su último periódico, ¿no? Bueno, la empresa era de los hermanos Rodríguez Parés, pero el director, fundador y director hasta su muerte fue Estrañi. Estrañi, como digo, había empezado con don Antonio María Colli Puig en La Voz Montañesa, que fue el famoso periódico que hizo el mayor negocio del mundo cuando les comulgaron. Eso fue la famosa excomunión del periódico La Voz Montañesa, fue un negocio padre, porque, claro, como era un periódico muy progresista y decía cosas que tal, pues un obispo de Santander, don Vicente Calvo Valero, el día de la Inmaculada del año 1881, desde el púlpito excomulgó al periódico La Voz Montañesa. Claro, eso suponía que los católicos no podían comprarle. A partir de aquel momento se dispararon las ventas hasta un extremo que cada 2 días decía Estrañi: ¡ay, don Vicente, láncenos otra que nos ha salvado! Porque realmente, pues decían que hasta en las sacristías, así de tapadillo, los curas tenían a ver qué ponía allí, claro, porque llamaba la atención aquel asunto. De aquello realmente fue un problema espinoso para la Iglesia de la época, que se solucionó, o el Vaticano le solucionó, pues mandando a Calvo Valero de obispo a Cádiz y trayendo aquí a don Vicente Santiago Sánchez de Castro, que era de otro temperamento, y ya se suavizó el asunto, ¿no? Pero aquello de la excomunión de La Voz Montañesa fue muy tratado, fue muy debatido. Bueno, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión.